Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocernos más, puedes entrar a la página web iglesiacristianarenacer.org o puedes escribir también algún email si tienes alguna pregunta o inquietud de este estudio bíblico a pastoricre@gmail.com. Hoy vamos a comenzar una nueva materia. Hoy vamos a hablar acerca de los ángeles. Ángeles buenos, ángeles malos, ángeles que están con Dios y se preservaron de la caída de Satanás junto con una tercera parte de los ángeles que cae. Así que vamos a hablar acerca de este mundo invisible pero real y vamos a hablar acerca de la realidad espiritual. Los ángeles son reales. Si tú lo crees o no lo crees, pues será asunto tuyo, pero que existen, según la palabra de Dios, existen, son enviados para servir al creyente. Hay muchísimos ángeles que Dios tiene para ayudar a su pueblo, estar pendiente de cada uno de ellos. También tenemos en el mundo espiritual una parte de los ángeles que han caído con Satanás y que son ángeles malos, ángeles dañinos, son demonios, son espíritus malos que están tratando de dañar al ser humano, a este mundo que Dios ha creado y a toda la obra de Dios, tratando de entorpecer cuanto puedan para que no se cumplan los propósitos de Dios. La realidad es que vamos a estar viendo esta realidad espiritual que es invisible, pero real, pero hay un pasaje de la palabra de Dios que nos habla del propósito por el cual Dios también tiene a los ángeles. Fíjese, Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, este pasaje habla acerca de los creyentes. Así que Dios envía a sus ángeles a favor, al servicio de cada uno de los creyentes, porque hay mucho de la realidad que nosotros no vemos, pero Dios obviamente que tiene control de todo eso. A veces nos pasan cosas extrañas, a veces algunas cosas se detienen, otras avanzan más rápido que lo que pensamos, y la realidad nuestra es que todo lo vemos, todo lo palpamos, todo lo olemos, pero hay algo atrás de todo esto. Hay un mundo espiritual que no se ve, pero es bien real. A veces Dios nos permite que nosotros pudiéramos ver algo de esa realidad o sentirlo de manera espiritual, ¿no? A veces uno percibe, esto no está bien, hay algo que no me suena bien, algo que estoy sintiéndolo en el espíritu que no está bien. Bueno, quizás Dios está mostrando algo de esa realidad. Personalmente yo he tenido muchas experiencias con o ángeles de Dios o también con la manifestación de los ángeles caídos. Así que yo te voy a ir contando durante estas clases porque quiero hablarte de la palabra de Dios y cómo nuestras experiencias siempre deben ir a la palabra de Dios, tienen que ajustarse a la palabra de Dios. La realidad es que el diablo es mentiroso y engaña, entonces no podemos creer a la realidad del diablo mismo, sino lo que Dios dice en base a lo que está pasando. Por eso siempre nuestro parámetro para medir la realidad es la Biblia, pasajes de la palabra de Dios bien interpretados. Te voy a contar algunas experiencias que he pasado con ángeles de Dios y con también la manifestación de ciertos demonios que han estado visibles en personas, ¿no? Manifestándose. Pero te voy a contar con mucho temor de Dios para que sea de edificación, sea más claro los pasajes bíblicos y que se entienda mejor esa realidad espiritual. Mi primera experiencia que he tenido a nivel de la realidad espiritual invisible pasó hace muchos años cuando yo era un niño. Yo tendría unos 7 años y mira, te voy a mostrar esta foto que es una reliquia. Es la iglesia donde mis padres pastoreaban en el año 1974 en la localidad de Henderson, en Argentina, muy cerca de Capital, unos 400 kilómetros más o menos por allí. Así que aquí usted puede que me encuentres, aquí estoy yo, mira, ¿ves? En este lugar, aquí me encuentro para, en este momento lo que tenemos aquí es una fotografía de un servicio, ¿no? De una reunión. Así que estoy aquí. Aquí al lado está mi hermano menor, que hoy es misionero en Polonia. Aquí está mi padre, aquí está mi madre y, bueno, varios líderes de la iglesia y demás. ¿Por qué te cuento esto? Porque
aquí fue donde no solamente mi hermano y yo, sino también mis padres empezaron a ver y a experimentar lo que significa el mundo espiritual. Todo lo que dice la Biblia lo sabíamos de memoria, pero cuando empezó a manifestarse algo diferente, entonces tuvimos que aplicar todo lo que decía la palabra de Dios. Yo era un niño, pero estuve ahí presenciando muchas cosas de lo que habían pasado en esta realidad. Lo cierto es que la iglesia estaba pasando un despertar, querían un avivamiento, una búsqueda profunda de Dios. Así que de este lado aquí había una puerta y un salón como para unas 30 personas más o menos. Así que después de cada servicio de los martes, que era un servicio normal, regular, lo que se hacía es todos los hermanos que quisieran pueden ir a orar a esa salita. Yo estaba ahí también con los hermanos, compartiendo esos tiempos de oración, y eran maravillosos. Dios empezó a manifestar de una manera tremenda, había profecías, había diferentes dones, maravilloso todo lo que pasaba allí. Hasta que en un momento se manifestó de manera bien visible en una persona un espíritu inmundo, un demonio. Tomó control de, bueno, aquí no está, pero este era el diácono, de la esposa del diácono. La esposa del diácono fue manifestada, se transformó. Nosotros las conocíamos, tenía una voz más o menos aguda y de pronto empezó a sonar grave, sus ojos parecían desorbitados y hablaba como si fuera un hombre, ¿no? Diciendo que tenía control de esta persona misma. No recuerdo su nombre, supongamos que sea Susana. Decía, Susana es mía y yo la poseo, ¿no? Y ella es mía, y así estaba esa lucha espiritual. La verdad es que fue largo ese momento, pasaron varias horas. No quiero dedicar detalles de todo lo que sucedió allí, pero la situación es que en el nombre de Jesús oraron por ella y esta persona quedó libre de toda esa atadura del diablo, estaba poseída por el mismo diablo. Era la esposa del diácono. Una situación así más o menos es como yo la tenía en mi mente, la tengo actualmente, así que a mí me sirve para que podamos entender esa situación de esta persona poseída y todos los hermanos alrededor. Esto en la iglesia causó sorpresa, decir, wow, las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero afuera de nuestra iglesia, en otras iglesias, ¿no? Empezaron a pensar que acá se veían demonios por todos lados, porque evidentemente un cristiano no puede estar endemoniado, así que esto no es del diablo, esta es otra cosa, esto es una cuestión de doble personalidad, muchas cosas se dijeron, y la verdad es que con el tiempo se descubrió que esta persona, que no está aquí, ¿no? Que había sido cautiva por el diablo, ella tiraba las cartas, tarot, trataba de adivinarle la suerte a las personas, todo lo que la Biblia dice que todo eso es ocultismo, brujería, hechicería, y que el creyente no debe meterse con esas situaciones. La cuestión es que esta mujer había dado la puerta de su corazón abierta al mismo diablo, así que demonios habían tomado posesión de esta persona. Pero le reprendimos, se fue, y esta persona, conclusión, no era cristiana. Esta persona estaba en la iglesia, podía haber sido la esposa del diácono, pero no había recibido a Cristo en su corazón y haber abandonado todo lo que tenía que ver con el ocultismo. Así que después que ella renuncia a todo esto y cree en el Señor Jesucristo, entendimos que a partir de ahí recién empezó a ser cristiana. Pero la realidad es que ya se empezó a hablar mal, ¿no? Del ministerio de mis padres, que veían demonios en todos lados, que estaban equivocados. Entonces eso creó mucha, inclusive, temor e inquietud en mis padres, en mi familia, hasta que un día sucedió algo muy importante que quiero compartirlo contigo. A veces, no sé si por vergüenza o porque no sé si algunos me van a creer o no, no lo he contado mucho, pero hoy quiero hacerlo público y decirte que yo experimenté algo sobrenatural en un momento cuando yo tenía unos 7 años y estaba en Henderson, en Argentina. Yo estaba en mi casa, en la cocina, y estaba haciendo mis deberes. Tengo aquí una imagen creada, ¿no? Más o menos así parecido era yo, y estaba haciendo mis deberes de escuela. De pronto, cuando estaba estudiando y estaba haciendo lo que siempre hacía,
percibo, siento detrás de mí que había alguien allí. Pero no con temor, sino como que tenía cierta sorpresa. Algo estaba sucediendo tras mí. Así que me doy vuelta y en ese momento lo que veo es esto. Esto es lo que vi. Un ángel, pero no vi su rostro, pero fue muy rápido. Así que te puedo decir que fue así, así y así. Fue muy, muy rápido. Así que a partir de ese momento para mí la presencia de los ángeles alrededor de los creyentes es sumamente real. Por eso creo en lo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo creía antes y lo he afirmado con esta experiencia sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que Dios envía a sus ángeles en momentos determinados. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el propósito que apareciera este ángel ahí? Confirmarles, a mis padres sobre todo, y a la iglesia de Cristo, que el Señor está allí, que Dios había dado autoridad y lo que estaba sucediendo era real. Esa persona había estado endemoniada y había sido liberada por la gracia del Señor. La presencia de Dios entonces trajo paz, consuelo, esperanza, y a partir de ahí no saben las manifestaciones tremendas de lo que Dios hacía en medio de la iglesia porque le creía al Señor y estaba confiada en lo que Dios hacía. Así que esto produce muchos cambios en nuestra manera de ver, de sentir, de palpar. Vas a la palabra de Dios y cada vez que leas la palabra, cree que todo lo que dice allí es cierto. Ángeles de Dios son enviados con misiones especiales para cumplir ciertos propósitos de Dios. No sé si alguna vez has estudiado Los Ángeles o has visto algo de Los Ángeles. Si entras a internet vas a encontrar de todo, lo que no significa que todo es real y todo es cierto. Vas a encontrarte con muchas perspectivas diferentes. Secularmente hay una difusión de angeología o angelología, como se dice también, el estudio de los ángeles, de todo tipo. La nueva era pone nombres rarísimos a los ángeles que no están en la Biblia, ¿no? Y algunas religiones también de pronto pretenden hacer válidas algunas declaraciones de los libros apócrifos que nunca han pertenecido al canon bíblico, ¿no? De repente aparece el nombre de el ángel Rafael, pero es en el libro de Tobías y en la palabra de Dios no menciona a ese ángel. Sí tenemos dos nombres, tenemos a Miguel, tenemos a Gabriel, lo que podemos entender de que Dios le pone nombres a los ángeles, obviamente, pero no podemos añadir información que no esté en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso es importante ir a la palabra y hacer buena hermenéutica, interpretar bien lo que dice la palabra y esos versículos bíblicos. Así que lo primero que necesitamos es establecer la base de lo que dice la Biblia con respecto a los ángeles. Quiero mostrarte este cuadro, ¿no? Para poder entender la realidad espiritual que está alrededor nuestro, veámosla o no la veamos, sintámosla o no la sintamos, pero esto es real. La verdad es que, bueno, si nosotros nos encontramos aquí, planeta Tierra, suponete que este eres tú, ¿no? Bueno, tenemos la realidad de que hay un primer cielo, en griego es la palabra Uranos. Luego, según la palabra de Dios, hay un segundo cielo, que es la palabra Uranos. Y después hay un tercer cielo que tiene el nombre de Tritos. Tritos, Uranos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En cada uno de ellos hay diferentes esferas y situaciones que se dan. El trono de Dios está en el tercer cielo, así lo dice la palabra de Dios. Y tenemos ángeles en los tres niveles. Y tenemos también ángeles caídos en el segundo y en el primer cielo. También la Biblia habla de que en el centro de la tierra, el Seol o el Hades, hay un abismo y en ese abismo hay ángeles caídos, atados para el tiempo final. Si tú has estudiado Apocalipsis, entonces sabrás que hay ángeles atados para un determinado momento y hora que serán sueltos. Ahora, todo esto no se ve, todo esto nosotros no lo vemos, pero es una realidad que puede estar pasando. Así que lo primero que tenemos que hacer, el primer cielo, allí es el cielo atmosférico, el aire, ahí donde ángeles y demonios, por un lado o por el otro, están actuando sobre el hombre, sobre la creación. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que al diablo se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es el aire? Bueno, aer es la palabra en griego para hablar del aire, es decir, el cielo donde está el aire, lo que podemos respirar. Eso significa la palabra aer. Así que en este primer cielo, el cielo que vemos, el cielo que para nosotros es tangible, que podemos observar, el que podemos respirar, la realidad es que aquí hay ángeles de Dios actuando a favor de los creyentes, pero también hay muchos espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, que es la misma cosa con diferente nombre, ya lo vamos a ver más adelante, que hay ciertas luchas que uno tiene que darse cuenta que, aunque nosotros no participamos de ellas, pero sí en oración afirmamos la victoria espiritual del Señor siempre en nuestras vidas. Así que primer cielo. Segundo cielo, este que está aquí en el medio, ¿no? Es una descripción que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra los seres humanos. A veces las cosas se ponen difíciles con ciertas personas que tenemos a nuestro alrededor y el apóstol dice, no mires a estas personas. Fíjate que hay una realidad espiritual atrás de estas personas que son los que realmente tenemos esa lucha espiritual. Dice, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes no se refiere al primer cielo ni al tercero, se refiere a este. Dice epi, que significa sobre, uranos, cielos, así que el que está sobre el primer cielo. Así que aquí es donde mayormente, según la palabra de Dios, se desarrollan batallas espirituales. No pienses que las batallas espirituales son humanas, ¿no? Que tiene que ver con Karate Kid y cosas así, olvídate, no, son de otra manera, otra forma, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero aquí es donde sucede lo que dice el apóstol Pablo, es lo que son las luchas espirituales de maldad en regiones celestes. Y arriba de todo, allí donde Dios controla las cosas, está el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, versículos 2 y 4, hay una descripción del apóstol Pablo acerca, pequeña, ¿no? Pero acerca de este lugar. Dice que él tuvo una experiencia. Dice, conozco a un hombre en Cristo, no sé si fue en un cuerpo o no, pero dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, ¿no? Donde oyó palabras inefables que no les ha dado el hombre expresar. Es decir, ahí está el trono de Dios, el trono santo de Dios. Aquí no hay lugar para pecado ni ninguna persona que pueda estar, ni ninguna creación que no esté alineado a Dios. Así que no hay demonio, no hay diablo aquí, están en el segundo cielo. Aquí el Señor tiene ángeles alrededor del trono. Vamos a ver durante las clases también diferentes clasificaciones de ángeles, diferentes formas, algunos tienen más alas que otros, lo vamos a estudiar con detalle a cada uno de ellos, pero aquí alrededor del trono, sobre este cielo, sucede todo lo maravilloso, todo lo santo, todo lo perfecto que Dios tiene preparado para la eternidad también, en la nueva Jerusalén que descenderá a la nueva tierra, justamente tiene que ver con este lugar. Así que aquí no están los demonios, Satanás puede acusarnos, puede pedir permiso, pero no tiene entrada al trono de Dios. No hay pasaje que digan eso. Lo hace desde el segundo cielo. De hecho, si quiere comunicarse con Dios, no necesita estar cara a cara. Dios es omnipresente y en cualquier momento se puede comunicar con Él. Tú estás en este planeta Tierra y cuando haces una oración te comunicas con Dios directamente hasta allá. Es así, es la presencia de Dios. Pero antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, parece como que el diablo y los ángeles tenían ciertos privilegios o permisos respecto a esa comunicación con Dios, ¿no? Por el pecado del hombre y por haber estado esclavizados, habiendo obedecido al diablo desde que Adán y Eva caen, porque le han obedecido a Satanás, la serpiente antigua, así que estaban esclavizados por el diablo. Vemos ciertos pasajes como en el libro de Job o el profeta Micaías, hablando de que Satanás se acercaba a hablar con Dios y ahí estaban los otros ángeles también. Pero algo sucedió en la muerte de Cristo. Cuando el Señor en la cruz muere, Él dice que despoja toda autoridad de principados, potestades y del mismo diablo. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 31, y Jesús dice, antes de morir, Él dice,
ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Ok, así que la muerte de Cristo hace que el diablo es echado fuera de algunos términos que tenía antes. Ahora ha sido despojado de todo esto. Además, el Señor también bajó las profundidades de esta tierra a tomar autoridad sobre toda región. Así que el infierno también le corresponde a Cristo. Los lugares que hay aquí abajo, ¿no? Antes el Seol en hebreo o Hades en griego era el lugar interno de la tierra donde había un lugar de descanso para los justos, pero ya está vacío porque Cristo se los ha llevado todos en el día de la muerte y resurrección allá, al cielo, a todos los justos. Así que cuando un justo muere, va directamente al tercer cielo. Un pecador va aquí, a este lugar de tormento. Aquí es donde están los pecadores permaneciendo para ser enjuiciados en el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20 al final, y ser lanzados al lago de fuego y azufre. Así que aquí es la realidad que está sucediendo. Así que antes de Cristo sucedían estas cosas, pero ahora el Señor dice, Colosenses capítulo 2, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que hay total victoria de Cristo por medio de su sacrificio. Por eso es tan diferente el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay autoridad delegada de Jesús a todo aquel que cree en Él. Por eso hay autoridad sobre el diablo y sus demonios. Y cada creyente tiene autoridad. El Señor les digo, yo les concedo autoridad, dice Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, 18, dice que el que tiene la simiente de Cristo no anda en vida de pecaminosa y tiene autoridad, dice, y al maligno no lo toca. Así que son realidades que vienen por el sacrificio de Cristo, ¿no? Y uno que está bajo esa cruz, es decir, cubiertos sus pecados, limpios por su sangre, justificados por la obra del Señor Jesús. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué hay tantas culturas que creen en los ángeles y no son ni hebreos ni cristianos? ¿Por qué? Por ejemplo, los asirios, los griegos, le ponían alas a algunos semidioses que ellos tenían, o los ángeles guardianes de Platón. Filón también describía a los ángeles como mediadores entre Dios y la humanidad. ¿De dónde salen todas esas cosas? Bueno, la verdad es que vamos a la Biblia y vamos a encontrar que los primeros que vieron ángeles fueron justamente Adán y Eva. En el momento que ellos pecan contra Dios y son expulsados del huerto, entonces Génesis 3:24 dice, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que Adán y Eva sabían muy bien lo que habían visto allí y ellos se lo contaron a sus hijos. Así que Set, ¿no? Porque Caín ya, bueno, se había ido de la casa por haber matado a Abel, luego nace Set, así que a partir de Set entonces y su descendencia, Adán transmitió todo lo que ellos vivieron de manera oral, ¿no? Y Set le transmitió también a sus hijos. El hijo de Set se llamaba Enos. Y saben una cosa, usted tiene que buscar la cronología bíblica, porque mientras vivió Enos, que vivió más de 900 años, durante su vida, los últimos 75 años de Enos, ahí nace Noé. Así que Noé supo toda la historia directamente contada y relatada por el nieto de Adán. Así que lo tenía bien claro quiénes eran los ángeles, por qué estaban ahí, cómo lo habían visto. Así que desde Noé a sus hijos se fue transmitiendo también oralmente todo lo que había pasado allí. Así que tenemos toda una tradición oral, ¿no?, de lo que había sucedido en el huerto del Edén a cada uno de los descendientes, ¿no? Y nos encontramos después en las historias bíblicas que a partir de Abraham ya ahí aparecen ángeles directamente, ¿no?, interviniendo en la vida de Abraham, en la vida de Agar, en la vida de Sara. Y así vemos sucesivamente después cuántas manifestaciones de ángeles hay durante toda la vida, lo que relata la Biblia, la palabra de Dios. Así que es una realidad, ¿no? Bueno, también hay muchas cosas que hay que analizar porque parecen bíblicas y no lo son. Hay algunas que son pseudo-bíblicas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los fariseos, ellos creían, sí, que había ángeles como si fueran seres sobrenaturales, pero a veces sus conceptos no eran solamente bíblicos, estaban mezclados con algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Hechos 23:9
dice que se levantaron para defender en algún momento algún dicho que había dicho el apóstol Pablo, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Es decir, ellos creían en ángeles, pero dice que los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Así que unos creían y otros creían y otros no creían. Ahora, si has estudiado la historia de la iglesia, sabrás que después de Constantino, 312, 314, después de Cristo, todo empezó a cambiar en la iglesia y se fueron añadiendo muchas enseñanzas que nunca estuvieron en la Biblia. Por ejemplo, Jerónimo, en el año 347 a 420, él creía que se nos concedía ángeles guardianes al nacer. Y a partir de ahí entonces muchos creyeron que había que orarle a los ángeles. Y eso bíblicamente es contrario a lo que Dios ha dicho, ¿no? Inclusive también en Colosenses había algunos que pensaban esto y el apóstol Pablo directamente los refuta, ¿no? También vemos en la historia, a lo largo de la historia, por ejemplo, en el siglo XIII, ¿no? Que los ángeles aparecieron como un objeto de especulación, conjeturas de Tomás de Aquino en la historia, en el arte también, en el Renacimiento. Vas a encontrar muchas cosas, como ángeles de este tipo, ángeles bebés. La Biblia no habla de ángeles bebés, ¿no? Ángeles que tienen flechita, fíjense las caras de tristeza que tienen esos ángeles, o en algunas posiciones extrañas, o pícaros, con un gorrito de lana. Bueno, la verdad es que nada de eso tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Así que yo quiero hablarte acerca de lo que dice la palabra de Dios y quiero darte 7 principios básicos de angelología a tener en cuenta porque van a aplicar a los ángeles buenos y muchas veces también a la naturaleza de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos están fuera de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios y hacen las obras malas, pero en estructura tendríamos que ver también muchas características que son similares. Los ángeles, en primer lugar, los ángeles fueron la primera creación de Dios. Dios primero hizo a los ángeles y después hizo al ser humano. Dice la Biblia, y presta atención a este pasaje de Job, capítulo 38, versículo 4 al 7, dice: es un argumento de Dios hablándole a Job y le pregunta irónicamente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dice: ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Escucha esto: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, en el libro de Job, los hijos de Dios es un símbolo, una figura retórica de los ángeles de Dios, lo mismo que las estrellas del alba, habla acerca de los ángeles. Es decir, cuando Dios estaba creando la tierra y al ser humano y demás, dice que los ángeles ya habían sido creados y estaban alabando y regocijándose por la creación de Dios. Así que son primeros los ángeles creados y después el ser humano. Cuando en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando hablamos de los cielos, probablemente ahí es que se está refiriendo justamente a la creación de los ángeles también, junto con el segundo cielo y demás. Pero en la tierra después entonces hablamos de la creación del ser humano. En segundo lugar, importante, que los ángeles fueron creados todos al mismo tiempo, excepto Lucifer, que fue el sello final. Todos los ángeles fueron creados en el mismo momento y es interesante porque en el Nuevo Testamento nos dice que todo fue formado por Cristo. Cristo es el que creó entonces, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos en la creación. Pero dice, fíjese 2 pasajes que vamos a leer, que están aquí en el Salmo 148, 2 y 5. Dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Por la palabra de Dios es que Dios mandó y fueron creados los ángeles, por su palabra. No es como al ser humano que lo creó por la tierra, ¿no? En el polvo de la tierra y demás. No, esto fue por su palabra. Así que son diferentes creaciones, diferentes criaturas, no son constituidos de la misma manera. Son diferentes. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice:
hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es tremendo lo que dice este versículo, ¿no? Pues podemos horas dedicarnos a hablar de esto, pero Cristo es el que crea a los ángeles y los hace entonces con una forma particular, con una naturaleza particular. En tercer lugar, los ángeles son inmortales. Recuerda esto, que es importante, no están sujetos a muerte. Ya los ángeles, una vez creados, no pueden morir. Lucas 20, 34 al 36, Jesús mismo lo dijo, prestemos atención, son la palabra del Hijo de Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo, o sea, de ahora, se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir. Porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles entonces no pueden ya más morir. Van a permanecer o unidos a Cristo o unidos al diablo en el infierno eterno. Pero no pueden morir como nosotros, ¿no? Porque no tienen una constitución física semejante a la nuestra. Así que te hago una pregunta porque te va a ayudar después a interpretar algunas otras cosas. ¿Tú crees que un ángel intimida a otro ángel con una espada? ¿Acaso puede morir o ser herido por un arma un ángel? Porque no tienen un cuerpo como el nuestro. Muchas veces toman forma del cuerpo para poder estar entre nosotros, pero ellos dicen que son espíritus, lo acabamos de leer. Una espada no le hace daño a un ángel, así que no pueden morir. Ellos no se asustan por eso. Presta atención porque nos va a servir después para ver qué significa lucha espiritual. A veces creemos que son espadas para matarse unos a otros y no es cierto, no pueden morir. Así que tiene que ver con otra cosa, lo vamos a descubrir. Así que los ángeles malos lo que van a hacer es sufrir la eterna condenación en el lago de fuego, según lo que dijo Mateo 25:41, el mismo Señor. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí es donde terminarán los pecadores junto con el diablo y sus ángeles, porque allí van a terminar. Así que después de vamos a hablar de numerosos, cantidad de ángeles que hay muchísimos. Si leemos los pasajes nos vamos a descubrir cuántos podrían llegar a ser. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a compañía de muchos millares de ángeles. Aquí habla de millares de ángeles. Apocalipsis 5:11 dice, miré alrededor del trono de los seres vivientes, de los ancianos, su número era millones de millones. Mateo 26:53. Jesús, ¿no?, frente a la realidad de los que venían a tomarlo para crucificarlo, en ese momento le dice a Pedro, que le había cortado la oreja a un siervo del sacerdote, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora pedirle a mi padre y que él me daría más de 12 legiones de ángeles? Cada legión eran 5.000, ¿no?, para los romanos. Así que multiplica, serán 60.000 ángeles para una ayudita. Imagínate la cantidad de ángeles que hay, ¿no? Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Escuche, y esto tiene que ver con los demonios. A ángeles caídos había 200 millones. Y si vamos a la Biblia, por la interpretación que dice en Apocalipsis capítulo 12, que el gran dragón con sus colas arrastraba la tercera parte de las estrellas, que está diciendo la tercera de la parte de los ángeles se fue con Satanás, así que significa que 2/3 partes están con Dios y una con Satanás. Así que, mira qué cuenta burda vamos a hacer aquí. Si 200 millones había para Satanás, así que hay 400 por lo menos que van a estar en contra de este ejército. Son muchísimos, millones de millones, porque eso justamente fue una creación única, especial de Dios, determinada. Y por eso decimos el quinto punto, que son asexuales. Significa que no se reproducen. Versículos bíblicos a tener en cuenta. Lucas 20, 34 al 36, volviendo otra vez con el mismo pasaje que habíamos dicho, ¿no?,
Jesús dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, a ver, no se casan, los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento. El darse en casamiento significa la consumación del acto íntimo de la pareja, ¿no? Para consolidar ese matrimonio. Y dice, los ángeles no hacen eso, porque no se casan ni se dan en casamiento porque son iguales a los ángeles, hijos de la resurrección. Es decir, no se reproducen, no hay ángeles varones y ángeles mujeres. No existe eso en la Biblia, ¿no? Lo que hay es que cuando toman forma humana tienen apariencia de varón, pero no significa que tienen órganos sexuales masculinos. No, no dice eso la Biblia. Y eso realmente es una, si alguien cree o enseña algo de esto, es una tergiversación muy mala de ningún versículo que hay, es un invento total. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que fíjate que también hay una teoría de Génesis 6:4 que dice que los hijos de Dios tomaron por esposas a los hijos de los hombres, y algunos interpretan como que esos hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son mujeres. Y no es cierto, no es bíblicamente correcto, porque el contexto de esos pasajes nos está diciendo que son la línea de descendencia de Set, que eran los hijos de Dios, y la línea de Caín, que eran los hijos de los hombres, porque solamente hacían lo que los hombres querían. Además, los hijos de Dios no tienen símbolo de ángeles en Génesis. Génesis es un libro histórico y los hijos de Dios que aparecen como ángeles solamente está en Job, y Job es un libro poético, entonces no tiene comparación, está muy mal interpretarlo de esa manera. Por eso los hijos de Dios, los hijos de los hombres no tienen relación con este pasaje. Así que Génesis 4, si ves que alguien ha interpretado directamente que los hijos de Dios son ángeles, es una equivocación. Alguno puede tomarla como teoría, pero no puedes poner, porque yo he leído algunas versiones bíblicas que directamente traducen ángeles. Eso es un horror, es terrible porque no dice eso el original hebreo. Así que hay que prestar atención y ser coherentes con lo que enseñamos y predicamos. También, los ángeles, en sexto lugar, son serviciales. Dios los ha creado para servir y son felices sirviendo, adoran a Dios, les sirven todo el tiempo. Ese es el propósito por el cual fueron creados. Hebreos 1:14 decíamos que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Jesús envía a sus ángeles y los ángeles obedecen y hacen lo que Jesús les dice. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas por las iglesias. Es decir, Dios, el Señor Jesús mismo daba la orden al ángel para hablarle a Juan y bueno, que podamos tener también muchas cosas registradas en la palabra de Dios como lo hizo también en Juan. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que todo está sujeto al Señor Jesucristo y a la decisión del Señor para obedecerle. ¿A quién cree que se refiere Lucas 11:2? A ver, fíjate, que dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A quién se refiere como en el cielo? Obviamente, a los ángeles de Dios. La oración nuestra es, Señor, que nosotros hoy podamos hacer tu voluntad tan rápido y sin preguntar ni chistar como lo hacen los ángeles en el cielo. Esa es la realidad nuestra, ¿no? Así que por eso es que los ángeles nos pueden enseñar en esto. Vamos a servir a Dios apenas Dios diga las cosas que hay que hacerlas ya mismo, obedecer al Señor inmediatamente, ¿no? Porque ahí está el gozo del servir al Señor en todo momento. Bueno, y por último, vamos a compartir la eternidad con los ángeles. Juntos, glorificar a Dios y honrar con todo lo que Dios tiene preparado en la eternidad. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y eso será eterno, así que compartiremos la eternidad también con los ángeles. Apocalipsis 21:9-12 dice, vi entonces a uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas de las 7 plagas postreras, habló conmigo y me dijo, ven acá, te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero, el versículo 12, tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. 12 ángeles y nombres inscritos. Es decir, en cada una de las puertas de la ciudad hay ángeles porteros, ángeles que están ahí, ¿no?, para dar bienvenida y no sé cuántas cosas más Dios tiene preparado allí, pero los ángeles participan en muchas cosas que sucederá también en la eternidad. Así que comenzamos este nuevo estudio acerca de los ángeles y recordamos entonces lo que hoy hemos visto, que tiene que ver con que son una creación espiritual de Dios, para que le adoran a Dios, le sirven al Señor constantemente. Él envía a sus ángeles, ¿no?, en misiones especiales en relación al creyente para protegerlo, guardarlo, guiarlo, fortalecerlo. Hay mucho que vamos a hablar acerca de todo esto. Los ángeles ejecutan la voluntad de Dios siempre a la perfección, sin quejarse. Aprendamos eso, ¿no? La Biblia dice que somos consiervos de ellos, así que ambos vamos a servir y adorar al Señor por siempre. A ver, vamos a hacer un repaso, a ver cómo recordamos la clase de hoy. Primero, a ver, los ángeles fueron creados por Dios antes que al hombre. ¿Es verdad? Primero los ángeles y después el hombre. Sí, es verdad. Eso es lo que nos decía el libro de Job. A ver, segundo, los ángeles pueden morir como nosotros. ¿Te recuerdas que dijimos que eran inmortales? Esto es falso, porque los ángeles no pueden morir. Tercero, los ángeles no son omnipotentes. ¿Cómo? No son poderosos, no es que tienen mucho poder. Sí, pero no son omnipotentes. Solamente Dios tiene el poder de ser omnipotente. Ningún ángel, ni siquiera el diablo, es omnipotente. Solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, omnipotente. Los ángeles no son omnipotentes, verdadero. Quinto, los ángeles se reproducen, por eso hay bebés angelicales. Esto es totalmente falso. Muy falso, porque no se reproducen y tampoco hay bebés angelicales. Sí, esas historias en el arte y esos bebés angelicales no existen. Esto es una mentira del diablo. 5. Los ángeles son humanos que vuelven a la tierra para ayudarnos. ¿Alguna vez escuchaste eso? Sí, hay películas de esto, ¿no? De que a veces una persona se muere y vuelve otra vez como un ángel. No dice eso la Biblia, son dos creaciones totalmente diferentes, esto es muy falso. ¿Sí? Esto es una aberración, nada que ver. 6. Los ángeles son pocos en número, pero fuertes en poder. Es cierto que son fuertes en poder, pero numerosos, son numerosísimos. Esto es falso. 7. Todos tenemos un ángel guardián personal al que debemos orar. No. La Biblia no dice que tenemos un ángel guardián, dice que tenemos muchos que están a nuestro servicio y además que debemos orarle, no, solamente a Jesucristo le tenemos que orar. Falso. 8. A los ángeles les gusta servir a Dios y lo hacen inmediatamente a la orden divina. Es cierto, total, así es. Inmediatamente actúan, ojalá que tú y yo aprendamos a servir al Señor de esa manera. Quedémonos con este pasaje. Dice, Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tú no te das cuenta que en las manos te llevarán, pero es una realidad a nuestro alrededor invisible, pero ¿qué sucede? Los ángeles actúan a nuestro favor. La próxima clase vamos a dedicar más tiempo para todos estos detalles y ver qué dice la Biblia y cómo esto es una realidad en nuestra vida. Vamos a orar. Ponemos esto en manos del Señor y decir, Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo tu palabra. Danos ese poder que necesitamos para creer que tú nos haces victoriosos siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por la realidad bíblica que nos muestra todo lo que puede estar sucediendo que no vemos. Señor, gracias porque tú eres el que nos cuida, nos guardas. Tú envías a tus ángeles a favor nuestro. También hay autoridad sobre toda hueste de enemigo. Podemos tomar autoridad y declarar que el diablo no tiene nada que hacer en nuestro entorno, en nuestra vida, en todo lo que estamos predicando, enseñando. Señor, hay poder en tu nombre, así que creemos en ti y en ese poder grande que tienes. Señor, vivimos en tu victoria y autoridad concedida por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, para que podamos transmitir tu verdad a aquellos que no la conocen y sepan lo grande y poderoso que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.